que el Parlamento de nuestro país es uno de los primeros que está trabajando en una proyección a largo plazo en lo que se llama Comisión de Futuros. Y lo hace con un tema central que tiene que ver con el trabajo del futuro, el futuro del trabajo. Y de este tema vamos a estar hablando con el presidente de esta comisión, Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional. Bienvenido, gracias por venir. Gracias, Pilar. Y porque el mundo de hoy nos exige, ¿no? Tradicionalmente, el Parlamento, las leyes, venían a adecuar lo que en la realidad se venía consolidando. Está ese paradigma de que, bueno, después que se hacía una realidad casi que costumbre, el Parlamento hacía la ley para adecuarse a lo de atrás. La seguía de atrás. Porque bueno, el mundo iba lento, entonces estaba bien, de alguna manera, es decir, la ley respetaba lo que la sociedad iba marcando. Perfecto. El tema es que ahora, con los cambios permanentes y a toda velocidad, si tú seguís con solo con aquel paradigma, bueno, va a ir en los temas que realmente vos tenés que anticiparte, vas a ir demasiado atrás. Por ejemplo, en los temas del trabajo, ¿no? Que fue el primer tema que tomamos. Es decir, los cambios en el trabajo van cambiando cada 6 meses. Ya, cuando uno mira las estadísticas, por ejemplo, el número de empleados digitales, ¿no? Es impresionante cómo va creciendo. Empleos que no existían, ¿no? Estamos hablando de que relaciones laborales que no existían, en 6 meses aparecen, adquieren un número importante, ya después vuelven a cambiar. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Es cómo anticipar, y ahí está, que no lo podemos hacer así nomás. Y entonces, la otra novedad de esta comisión es, primero los expertos, ¿no? Es una comisión que además es bicameral. Es bicameral, pero que tiene la novedad de integrar expertos, como hizo el GACH, o como se hicieron en otras experiencias así, en forma permanente. Es decir, hasta ahora el experto viene un ratito y se va, ¿no? Y muchas veces la comisión se olvidó de lo que dijo el experto. Acá el experto integra en forma permanente, o al menos por el tema que se va a trabajar, y se va trabajando no solamente en una primera exposición, en un primer planteo, un primer aporte, los que están en el exterior con sus papers, etcétera, pero después vamos trabajando, ¿no? Intercambiando y vamos procesando para llegar a ¿qué? Bueno, a visualizar las tendencias que ya están, porque el futuro ahora no se puede ver en lo que va a pasar. El futuro se tiene que ver en lo que va emergiendo, que como va todo tan rápido, eso que va emergiendo ahora, nuevas formas de trabajo, dentro de 6 meses ya tenés miles de trabajadores en ese trabajo o empresas. Entonces, hay que ver lo que está emergiendo para anticiparse, para cuando realmente se consolide ese que va a ser en poco tiempo, ya tengas algunas reglas o algunas, digamos, ordenamiento para facilitar, nunca para frenar. Claro, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo? Yo me imagino que en el transcurso de esta pandemia que aún estamos viviendo, hay situaciones que se precipitaron a nivel del trabajo con el trabajar desde casa, para los que pudieron, ¿no? Sí. Pero ¿cómo se está pensando eso en términos, por ejemplo, de adecuación, de si eso se va a mantener, en qué sectores, cómo lo hago? Porque también es mucho más difícil cortar la jornada laboral cuando uno trabaja desde casa. Se contempla la situación de los trabajadores, pero también de las empresas que también quieren que se trabaje. Son como muchas cosas. Eso se va a ver, por ejemplo, lo que ustedes están trabajando, ¿se va a contemplar este tipo de cosas a nivel de leyes, de regulación? Sí, tenemos, porque indudablemente cambian, ¿no? Ciertas estructuras en horas, en días, los límites de la jornada. Hoy, a mí, mi impresión por lo que estamos trabajando es que es mucho más el interés del trabajador, que después que le agarró el gusto a trabajar de su casa, y los que pueden, que son muchos más, porque hoy la tecnología te está permitiendo que cada vez hagas más cosas de tu computadora. Entonces, realmente es impresionante la demanda fuerte que tenemos de los trabajadores en sus casas, para que encontremos fórmulas para que, bueno, sea posible, porque también si las empresas tú no le das ciertas garantías de que después no va a haber reclamos, etcétera, tampoco se animan. Entonces, las empresas empiezan a llamar al trabajador a que, bueno, que tienen que volver al trabajo, y bueno, y la verdad que no hay ninguna razón para muchísimos casos, ¿no? Sobre todo a las mamás, la mamá que tiene la oportunidad de estar con su niño en su casa, en horario no escolar, o cuando todavía no han entrado a la escuela o al jardín, digo yo, estaré viejo. Realmente es un cambio enorme y está dispuesto a hacer cualquier cosa. En muchos casos está dispuesta
renunciar al trabajo si no se le da esa posibilidad de seguir en su casa. Así que es un desafío enorme. Yo creo que... ¿Y sobre qué escenarios se trabajan para plantear esas cosas? Y sobre todo también pienso, en el caso de las madres que tú pones, pero la gente que, por ejemplo, les sigue costando el acceso a Internet o viven en casas que no tienen las comodidades para trabajar desde la casa. Bueno, pero imagínate, el caso de la mamá es clarísimo, ¿no? El premio o la compensación que tiene en estar con su niño, su niña, es impresionante. Pero también hay muchas... También hay algunas que quieren salir, ¿no? Y airearse un poco. Bueno, pero yo creo que ahí está, digamos, las estructuras empresariales están todavía bastante amplias o con bastante capacidad para recibir a quien quiera. Y yo creo que eso también las empresas lo van viendo de que es bueno, no cerrar las sedes. Pero mucha gente que venía 2 horas y media, 3 horas del interior, ¿no? Mucha más gente que ahora te empezás a enterar. Y entonces, esa gente, estamos hablando de 5 o 6 horas por día que tenían de viaje, además del costo, pero el desgaste físico, que están pidiendo también el trabajo de su casa. Y también, además, todo este mundo digital que se va cada vez expandiendo más, ¿no? Ahora ya dando ese nuevo paso enorme con el metaverso, que también va a ser un mundo de fuente de trabajo enorme, ¿no? Como ya se está generando. Bueno, creo que todas esas cosas, si las queremos construir o regular o adecuar desde las comisiones permanentes en las cuales estamos todo el día en la coyuntura y con roces, con fricciones, es muy difícil, ¿no? Porque traemos toda una cantidad de antecedentes o de fricciones o de otras leyes parecidas que se estaban tratando, que es muy difícil. En esta Comisión de Futuro lo que hacemos es, tratamos de cerrar todo lo demás, tratamos de escuchar a los expertos que nos dicen hacia dónde va el mundo, rápidamente, ¿no? De aquí a 5 años, mucho menos. Y también con una metodología, tenemos asesores permanentes, otra novedad del Parlamento, que son asesores que conocen esta metodología prospectiva que ya ha cambiado muchísimo de las primeras proyecciones. Uno cómo proyectaba antes. Lo que viene pasando, yo lo proyecto. Hoy es totalmente distinto. Bien, pero ¿cómo se va a ver? Porque no estoy terminando de entender. Un informe por cada tema, en cada septiembre. Ajá. Y, naturalmente, propuestas regulatorias también, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de la producción, si hablamos del trabajo del futuro, y la productividad, que a veces eso es como un caballito de batalla Claro, de y ahí contratan? Tenés que... ¿Eso también está sobre la mesa? Y sí, porque naturalmente hoy las empresas que producen bienes y servicios para hoy para el mundo, porque la enorme mayoría cada vez más lo hace para el mundo, excepto las mini, tienen que incorporar permanentemente tecnología para mejorar la productividad. Entonces ahí se da un doble juego. El trabajador dice, si yo no permito que se incorpore tecnología a esta empresa, yo voy a perder el trabajo porque la empresa va a morir. ¿Ah? Está claro, la empresa que hoy no incorpore tecnología marcha y yo me quedo sin trabajo. Ahora, a su vez, si incorpora tecnología, se pueden eliminar puestos de trabajo. El gran desafío que yo insisto, y esto lo estamos viendo en la comisión, es que ahí es donde el trabajador y el empresario tienen un desafío común, porque o va uno, o se ponen de acuerdo o marchan los dos. Entonces, es uno de los grandes desafíos, los vemos que todavía se está patinando mucho porque no se entiende de que llegó un mundo donde la globalización ya está en todos lados y yo no compito con el otro, no puedo dejar de pensar cómo compito con el resto. Y el resto está incorporando tecnología, aumentando la productividad, y ahí el trabajador, que ya se está pasando en otro lado del mundo y queremos también mostrar lo que está pasando, y le voy a decir Juan Manuel después, pero ya los trabajadores se empiezan a preparar antes que traigan la nueva tecnología dentro de la empresa para incorporar esa tecnología y naturalmente el trabajador pueda incluso aumentar la productividad de la empresa, aunque esa tecnología podría eliminar su puesto de trabajo. Ese es el gran desafío. Creo que todos están de acuerdo en que... Igual los debates se deben dar, ¿no? Porque digo, es parte de la diversidad del Parlamento. Creo que ahí tratamos de que el debate quede un poco para el final, el informe final. ¿Por qué? Porque acá hay cosas que no tienen ideología, digamos. Por supuesto uno dice, bueno, ¿yo qué quiero? Bueno, trabajos decentes, ¿no? Que viene a ser el gran objetivo de la ONU, que estamos todos de acuerdo. Bueno, ¿cómo se genera ese trabajo decente? Primero,
¿dónde pueden generarse? No se pueden inventar en lugares donde el mundo ya no necesita. Y la forma de que ese trabajo sea sostenible, decente, con buen salario, no se puede lograr si no se ponen de acuerdo empresario y trabajador. Yo estoy absolutamente convencido. Si me traen un caso donde eso sea diferente, yo me animo a decir que estaba equivocado. Bien. Hoy no hay ningún caso, Pilar, ninguno, que si no se ponen de acuerdo en esta dinámica de incorporar tecnología, trabajador y empresario, trabajador, no van a funcionar. Bien, el informe se va a presentar, así ya saltamos a otro tema. El 20 de septiembre. 20 de septiembre. Pero estamos trabajando permanentemente. Me parece muy bien. Estamos ahí a las puertas de una nueva rendición de cuentas. Hubo una reunión estos últimos días con el presidente, creo que fue la primera, ¿no? El lunes. La primera que tiene con el Partido Nacional. Con los legisladores, todos los legisladores del Partido Nacional. Ahí se dieron algunas prioridades. ¿Aumento de salarios? ¿Aumento de salarios? Sí. También para la educación e infancia. Básicamente educación, también hermanada con la educación, la ciencia y la tecnología. El presidente, digamos, ha puesto mucho énfasis en que la ciencia y la tecnología tengan más recursos. Por supuesto que lo público siempre es un pedacito, pero en ciencia y tecnología tiene mucha incidencia. La seguridad y la inversión pública básicamente para infraestructura de tránsito, digamos, de mercadería, etcétera, o personas. Ahí van a estar los tres principales, o los cuatro principales rubros de aumento de recursos en la rendición de cuentas. Y esto es parte de esa señal que pidió el presidente de la República de dejar contentos o de tomar todas esas cuestiones que están pidiendo desde el interior de la coalición. Sí, digamos, a ver, el presidente siempre marca la cancha y en la reunión del lunes habló él y dijo, estas son las prioridades. Incluso un reclamo muy firme en cumplir con los compromisos. Después se podrá, por ejemplo, la reforma de la seguridad social. Un tema complejísimo, dificilísimo, pero el presidente no se baja, porque entiende que... ¿No se baja de que de seguir adelante? De seguir adelante y de buscar todos los medios. Primero porque él está convencido que es una reforma absolutamente imprescindible, ¿no? Si no la hacemos ahora, nuestros hijos... no van a tener jubilaciones, por lo menos no como se están haciendo ahora. Todo el mundo lo dice, digamos, el diagnóstico está claro. El diagnóstico dice que el sistema de seguridad social no es sostenible en el mediano plazo. Claro, y después, ¿seguridad? ¿Es en salarios o en qué? No, digo porque los policías también estaban reclamando, hicieron una parada a los sindicatos policiales por temas de salario. Y también, ¿no? Más policía, indudablemente también, como todo en el mundo, lo veníamos hablando al comienzo, la organización de la actividad delictiva se va tecnificando, y se va sofisticando. Entonces también la incorporación de tecnología para combatir la delincuencia exige también recursos importantes, pero va a ser más policías, más recursos, y también el tema salarial va a estar sobre la mesa. ¿Es solo para los policiales o para...? Bueno, en principio, cuando se habló de seguridad, se habla de policía. ¿Estás conforme con eso? Yo realmente creo que... Porque en educación también falta... Bueno, en educación es el otro rubro, ¿no? La educación, no sé si lo dije. Sí. La educación para mí es excluyente. Si yo tuviera que decir, pongo en un solo lado, pongo en educación. Porque realmente creo que se está generando una transformación educativa donde todos los partidos básicamente están de acuerdo, porque se toma gran parte de lo que Edu 21 había planteado. La transformación curricular, la formación docente, liceos con más tiempo, los Espínola, estos centros de Espínola. Todo esto estaba acordado por la enorme mayoría de los referentes de la educación de todos los partidos. Yo creo que esto cada vez se hace más urgente y allí naturalmente se empiezan muchos recursos porque, digamos, gran parte del presupuesto va para ahí. Pero igual hay que seguir aumentando. Claro, todo lo que se haga ahí... Igual los docentes no están muy de acuerdo con esta reforma, ¿no? Que no fueron consultados. Bueno, yo creo que, primero que todavía se está en proceso de consulta, ¿no? Sigue, ¿no? Pero la transformación, yo te puedo asegurar, te lo firmo, que los docentes no van a plantear objeciones importantes a la transformación curricular porque todo el mundo está aplicando eso. Tengo entendido además que la delegada en el Codicen de Magisterio votó a favor de continuar estos cambios. Entonces creo que, digamos, ahí hay
un ánimo y una voluntad que descartamos de buscar lo mejor para nuestros niños y que nuestros niños puedan insertarse al mundo, no ya al mundo laboral, al mundo, y para eso hay que permitirles que la currícula, que las materias, que lo que se enseña les interese. Hoy lo que se está enseñando ya casi que los muchachos te pueden decir, un niño podría sentarse acá y decirte, pero Pilar, ¿para qué quiero esto? En la escuela y en el liceo. También lo decíamos en la época, íbamos al liceo, que no nos interesaban un montón de cosas. Y siguen estando, ¿eh? Sí. Siguen estando, eso es lo que se quiere cambiar. Rodrigo Goñi, muchísimas gracias por estos minutos en Ciudad Viva. Gracias, Pilar. Y nosotros